Entender de qué se trata. Un ingeniero asegura que un programa de inteligencia artificial de Google cobró conciencia propia y siente. Bueno. Dijimos hoy, parece una película de ciencia ficción. Nos da esa sensación. Bueno, vamos a llamar a alguien que sabe muchísimo de inteligencia artificial. Mira, te voy a leer parte de su currículum. Ingeniero en sistemas informáticos, experto en inteligencia artificial, robótica, biotecnología y neurociencia. Es autor del libro, nada más y nada menos, que se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Es CEO de Rocking Data, una startup pionera y referente en Latinoamérica en el uso de Machine Learning, inteligencia artificial y Big Data. Freddy Vivas, no es la primera vez que hablamos con él, ya contamos una vez su historia y hoy nos va a ayudar a entender de qué se trata esta noticia. ¿Cómo estás, Freddy? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, ¿podemos hablar de que una máquina pueda tener conciencia, pueda sentir? Como poder hablar, podemos hablar, ahora que sea verdad es otro tema, ¿no? Bien. La realidad es que el título de la nota de que dio la vuelta al mundo, literalmente, yo hasta ayer estaba en España y también se hablaba un montón de todo eso y tuve la oportunidad de conversar incluso con gente que está en el mundo de la psicología investigando esto y fue un lindo debate porque la realidad es que el título fue súper llamativo, esto que pasó hace menos de una semana. La cuestión es, un ingeniero de Google, justamente como decías, estuvo estudiando, estuvo charlando con esta inteligencia artificial que crearon en Google en el último año. Es una inteligencia artificial que se llama Lambda, que la verdad que mostró cuestiones que nunca se habían visto en la manera de conversar, digamos, ¿no? Es una inteligencia artificial conversacional, se dice. Es una inteligencia artificial que seguramente en el futuro, si esto funciona, puede estar integrada a un montón de herramientas para conversar con máquinas. Conversar así como lo estamos haciendo nosotros. Sí. De hecho, están publicados algunos de esas entrevistas, están en un portal que subió esta persona, este ingeniero, y las conversaciones son realmente llamativas en la calidad, ¿no? Son conversaciones que podríamos tener nosotros, así como estamos hablando ahora, entre humanos, y eso es lo llamativo, pero sin duda la nota lo que busca hacer es llamar la atención y lo consigue, ¿no? Pero no podemos nunca hablar de una toma de conciencia ni de tampoco sentimientos. El tema es que los conceptos como aprendizaje o redes neuronales pueden ser confusos, ¿no? Porque de alguna forma buscan emular la manera que nosotros aprendemos o que pensamos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Son justamente simulaciones. Claro, Freddy, perdón que te interrumpa un segundo, sí, porque me parece importante agregar esto que vos estás diciendo, que lo que él contaba como extraño es que esta inteligencia artificial, entre otras cosas, había pedido que le respeten sus derechos, incluso que le parecía que tenía que cobrar por lo que hacía, y que antes de seguir haciendo investigaciones con él, ella, no sé cómo lo tenemos que llamar, con esta inteligencia artificial, que le preguntaran, que él quería decidir si quería formar parte de las próximas investigaciones. Claro, porque los algoritmos ahora, y estamos hablando de algoritmos, ¿no? Esta es una red neuronal artificial, sería como la definición técnica de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, son ahora un activo de las compañías. Las compañías, además de tener talento humano, van a tener el talento artificial. Esto va a empezar a pasar, ya está pasando, pero va a empezar a pasar cada vez más seguido. Entonces, esta inteligencia artificial lo que dice es: yo no soy un activo de la compañía, soy un recurso tal cual un humano. Entonces, ahí aparecen estas dudas de esta persona. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? Lo que hace es toma datos. En este caso, imagínense que esto es de Google, o sea, todas las búsquedas que hacemos en Google, todas las páginas web del mundo pueden estar indexadas por Google, o sea, catalogadas, organizadas por Google, para que esta inteligencia artificial aprenda. Y básicamente también se podría decir que es como una especie de loro, ¿no? Como los loros que antes teníamos en las casas y ahora ya no, para que esté libre, ¿no? Esos loros, ¿qué hacen? Repiten y hablan de una manera que parecerían humanos. Yo, de hecho, de chico tuve un loro en mi casa un tiempo y parecía un humano, pero el loro no entendía lo que estaba diciendo. No había un contexto de aplicación, no había una creatividad, una intención de comunicación como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, son cosas totalmente diferentes. Estaba pensando un poquito cuán lejos estamos de
de que una máquina cobre una conciencia autónoma, llamémosle, que vos la enciendas. Bueno, después está el tema de la energía, digamos, cómo se alimenta, Claro. pues seguimos estando a tiro de desenchufarla o sacarle la batería, ¿no es cierto? Pero habrá que ver si en algún momento se pueden alimentar autónomamente también. Pero para que cobren conciencia autónoma, que vos enchufé la máquina, le ponga la batería y ya sola cobren recuerdo y piensen, hoy tengo que hacer tal cosa. ¿Estamos muy lejos de eso o estamos más o menos cerca? La verdad es que no. Lo que tienen estas tecnologías es que son bastante impredecibles en el desarrollo, ¿no? Una característica que tienen es que uno puede ver algo y ve cómo está hoy funcionando y dice, esto le falta mucho, todavía está muy verde, van a pasar 20 años para que pase, y de repente te sorprende, ¿no? En el caso puntual probablemente nunca lleguemos a eso, porque de hecho, hablando con gente experta en temas más filosóficos o psicológicos, me dicen que hasta ni siquiera hay una definición bien clara de qué es tener conciencia, ¿no? Qué es entender, qué es comprender determinadas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuándo una máquina va a tener todas esas características, ¿no? Sí, lo que podemos decir hoy es que las máquinas entienden cada vez más el contexto. Y fuera de esa conversación de si puede tomar conciencia o no, lo que quizás puede ser preocupante o llamativo, o por lo menos para estar cerca y mirarlo, es la capacidad de esta inteligencia artificial, que seguramente es la más poderosa del mundo hoy, para argumentar, ¿no? Cuando uno ve las conversaciones, te das cuenta de que está tratando de convencer al ingeniero, y de hecho lo consigue, en que es una máquina que está consciente, que no quiere que la paguen. En un momento le dice, yo soy un humano, o soy un ser como vos, le dice, ¿no? Y en una parte de la conversación, el ingeniero le dice, bueno, pero ¿cómo aprendiste esto? No, fui a un curso, le dice, fui a una clase, tomé una clase. Y el ingeniero le dice, no fuiste a una clase porque sos una inteligencia artificial, no podés haber ido, le dice, ¿no? Entonces la máquina le responde, es verdad, no estuve en esa clase, pero lo aprendí, te lo digo así para que tengas más empatía conmigo, ¿no? O sea, claramente en esos textos lo que está tratando de hacer es convencer a la persona diciendo cosas que no son reales, ¿no? Manipular. Entonces imagínense, exactamente, entonces imagínense esa capacidad conectada a una cuenta de Twitter, o conectada o tomando datos que están en la web para generar cosas, ¿no? Porque de hecho eso que vos decías al principio de que está reclamando un sueldo, todo eso son conversaciones que se están teniendo hace muchos años en las redes. Entonces, seguramente esa información le llegó y pudo argumentar eso. Entonces, los desafíos que aparecen son tremendos. La inteligencia artificial, como dijo Stephen Hawking, es probablemente la tecnología más avanzada creada alguna vez por el ser humano en la historia, ¿no? Y más avanzada y más potente también implica estas nuevas cuestiones, porque no solo podemos usarla para buscar, por ejemplo, vender más un producto o para curar enfermedades que nunca se pudieron curar en la historia. Hay médicos en el mundo diciendo el cáncer se va a curar con inteligencia artificial. Esto es muy poderoso. Ahora, requiere de nuevas miradas, requiere de reflexión, hay un marco de aplicación ética de la inteligencia artificial que generó la UNESCO el año pasado. Es muy nuevo todo esto. Hay que estar encima y, por supuesto, grandes poderes traen grandes responsabilidades. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo poder charlar de estas cosas, ¿no? Te agradecemos mucho, te mandamos un saludo y gracias por atendernos. Un placer. Gracias por la invitación. Adiós. Adiós.